El sábado 24 de julio de 1915, unos 4.500 habitantes de Battle Creek vinieron al tabernáculo de Dime, que ocupaba este sitio, para pronunciar las últimas palabras de despedida a una ancianita. ¿Qué convirtió a Elena White en una persona tan especial? He aquí el formulario de información biográfica que completó en marzo de 1909. En ese entonces tenía 81 años de edad y se describió a sí misma como teniendo 5 pies y 2 pulgadas o 158 centímetros de altura, 140 libras o 63 kilos y medio de peso, con tez más bien oscura, cabello gris y ojos grises. Registra su lugar de nacimiento en Gorham, Maine, el 26 de noviembre de 1827, y la fecha de conversión como más o menos en marzo de 1840. A fines de agosto de 1846, a los 18 años, se casó con Jaime White. Más tarde tuvieron 4 hijos. Enrique Nicolás, en agosto de 1847, Jaime Edson, 2 años más tarde, Guillermo Clarence, en agosto de 1854, y Juan Heriberto, en septiembre de 1860. Aunque esta información es interesante, no nos da ninguna idea de cómo se relacionaba con otros o de cómo enfrentaba las frustraciones y las decepciones de su vida. ¿Será que como mensajera de Dios tuvo que soportar aflicción y enfermedad o batallar con su apetito como la mayoría de nosotros? De la misma manera, este registro no nos cuenta de su amor por los animales y las flores, en especial los pensamientos, o cuánto gozaba ir a las subastas o comer tomates. No nos cuenta de los incontables días que pasaba cuidando niños de otras personas, o de las joviales visitas que hacía a sus vecinos con productos de su huerta y sus prácticos consejos para los enfermos. En verdad, esta información nos cuenta muy poco sobre Elena como esposa y madre. Si hubieras vivido en Thompson, Battle Creek, Santa Elena o en Cornwall, Australia, y la hubieras conocido como una vecina o amiga, ¿cómo te hubiera impresionado? Thompson, en el estado de Maine, Estados Unidos, es un pueblo que está a unos 45 minutos de viaje en auto al noroeste de Gorham, donde Elena White nació. Aquí se encuentra la casa que una vez perteneció a Stockbridge Holland, un próspero ingeniero y un destacado adventista del séptimo día. En octubre de 1847, los Holland ofrecieron a Jaime y Elena White, también a su pequeño hijito de solo 2 meses, Enrique, una parte de su casa en el segundo piso. Con muebles prestados, comenzaron su vida de hogar. Aunque eran pobres, decidieron independizarse. Jaime White transportaba piedras en el ferrocarril y cortaba leña en el bosque, por lo que ganaba la enorme suma de 50 centavos al día. A pesar de la pobreza y del trabajo duro, la joven madre pudo escribir: Los sufrimientos y las pruebas nos acercan a Jesús. En visión le fue mostrado que Dios los había estado probando para su bien, preparándolos para trabajar para otros, impidiéndoles establecerse muy cómodamente. Convencidos de su deber de trabajar por la salvación de otros y sabiendo los rigores de los viajes de los 1840, los White se vieron forzados a tomar una decisión difícil. Elena escribió: Sola ante el Señor, con el sentimiento más doloroso y muchas lágrimas, hice el sacrificio y di mi único hijo a otros para que tuviese el cuidado y el cariño de una madre. Así dejaron al pequeño Enrique bajo el amoroso cuidado de los Hollands. Las frecuentes visitas ayudaban a mantener la unión entre los padres y su primer hijo varón. Y cuán felices se sintieron cuando pudieron llevarlo de regreso a su casa 5 años más tarde, como un niño bien entrenado en la oración. Por coincidencia, 10 años más tarde, en diciembre de 1863, ese Enrique, ahora con 16 años de edad, contrajo pulmonía en una visita a los Hollands. Sintiendo que no iba a sobrevivir, le hizo prometer a su madre que lo llevara a Battle Creek.
y lo enterraran al lado de su hermanito Juan Heriberto, que había fallecido 3 años antes, a los 3 meses de edad, cuando dijo: así resucitaremos juntos en la mañana de la resurrección. Cuando nuestro noble Enrique falleció y nuestro dulce cantante fue llevado a la tumba, su canto juvenil se apagó y nuestra casa quedó desolada. Pero Dios nos confortó en nuestras aflicciones y con fe y valor seguimos adelante, con la firme esperanza de encontrarnos con los niños que nos fueron arrebatados por la muerte, en aquel mundo donde la enfermedad y la muerte no serán más. En 1856, los White se mudaron a esta casita de 2 pisos en la calle Wood Battle Creek. Fue la primera casa de su propiedad. El edificio original tenía 6 cuartos, antes que se le añadiesen 2 cuartos más. El cuarto del frente en el primer piso servía como sala de recibo. Hoy es un museo, pero entonces servía como un lugar para el culto matutino y vespertino de la familia. En 1859, Elena White comenzó a escribir un diario que provee muchos detalles de la vida de los White aquí, en la casa de la calle Wood. Menciona el estar cosiendo pantalones y un saco para su hijo Edson, de 9 años. El 6 de marzo registra que Elena estaba haciendo un vestido. Después de cortar la tela y comenzar a coser, algo salió mal y lo tuvo que desarmar todo y comenzar de vuelta. Elena White era una jardinera entusiasta. Su diario comenta que plantaba frambuesas y fresas. Su anotación del lunes 11 de abril cuenta que pasó la mayor parte del día haciendo un jardín para sus niños, porque quería que su casa fuese para ellos el lugar más placentero de todos. El hogar de los White estaba siempre abierto a las visitas y a veces a la familia le parecía que operaba un hotel gratis. Una anotación del diario en junio menciona 35 personas comiendo a la mesa. Al día siguiente, Elena escribió una corta frase: todos estábamos muy cansados. El viaje a las distintas iglesias demandaba gran parte de su tiempo. Durante los viajes largos, Elena no se olvidaba de sus niños y se mantenía en contacto con ellos por medio de frecuentes cartas. En 1859 describió sus actividades y experiencias a su hijo Guillermo de 5 años en un lenguaje que él pudiera entender. Junto a una carta envió una pequeña caja de dulces con esta advertencia: debes comerlo solamente cuando Jenny te permita. Come un poquito por vez. A Edson, su hijo de 18 años, le escribió en 1868: tu padre y yo nos disgustamos mucho al verte usar un saco que costó solo $26, solamente para caminar hasta la oficina. Edson, siento que no demuestres más cuidado en tu manera de vestir. Cuando no viajaba cada mañana, dedicaba algunas horas para escribir. A la tarde se dedicaba a coser, remendar, tejer o hacer viajes ocasionales de compras al pueblo o visitar a los vecinos enfermos. Después de recibir la visión concerniente a la salud en 1863, los White regresaron a su casa, determinados a poner en práctica lo que ella había visto. Poco imaginó ella cuán dura sería la lucha con el apetito.
Hasta ese momento, la carne había sido el principal ingrediente en su dieta. Le agradaba comerla y no le gustaban las comidas simples ni las no refinadas. Aún más, creía que necesitaba la carne para tener fuerzas, puesto que su salud era débil y a menudo se desmayaba varias veces a la semana. Sin embargo, en la visión vio las ventajas de una dieta simple, libre de alimentos estimulantes. Así que instruyó a su cocinero que no preparara más carne. ¿Comeré alimentos sencillos o no comeré nada? Estómago, tendrás que esperar hasta que comas pan. El éxito en esta lucha le trajo beneficios inmediatos. No pasó mucho tiempo antes que pudiese gozar de alimentos simples y saludables. 6 meses más tarde, escribió que nunca se había sentido mejor y que sus mareos y desmayos habían desaparecido. En 1867, los White se mudaron a Greenville, al norte de Michigan. Por 2 años, Jaime había padecido de tensión, mucho trabajo y los efectos de una embolia cerebral. Su enfermedad impulsó a su propia esposa a tomar algunas extrañas medidas para tratar de ayudarlo a recuperar su salud. Aunque los médicos del Instituto de Hidroterapia de Danesville habían advertido a Jaime que la actividad física lo llevaría a otra embolia cerebral, su esposa había visto en visión que sin actividad física y mental no podría recuperarse. En el verano de 1867, Elena vio una oportunidad para envolver a su esposo en el ejercicio físico. Cuando el heno se estaba secando en los campos, visitó a sus vecinos y los persuadió a decir que estaban muy ocupados con su propia cosecha para ayudar a su esposo cuando éste les pedía ayuda. De mala gana, ellos aceptaron cooperar. De acuerdo al plan, cuando Jaime White solicitó ayuda, se sintió frustrado con la respuesta. Sin embargo, su esposa dijo: mostremos a los vecinos que nosotros podemos trabajar. Cuando lo hicieron, la gente del área se sorprendió al ver a la señora, que hacía poco había estado conduciendo reuniones públicas, poniendo heno en la carreta, pisándolo y formando las parvas mientras trabajaba con su esposo y su hijo Guillermo. Pero lo más importante fue que su novedosa estrategia ayudó a restaurar la salud y el vigor de su esposo. Debido al primitivo estado de la fotografía de aquel tiempo, no hay ninguna fotografía de Elena White sonriendo, aunque un artista dibujó este cuadro basado en una antigua foto. En verdad, la señora White era todo menos malhumorada. Era conocida por disfrutar de una grata risotada en una divertida situación o de una conversación amena. Como muchos de nosotros, ganó peso con la edad. Cuando un amigo en Japón le envió un chaleco tejido llamado Abrázame fuerte, lo vio muy pequeño. Escribió expresando su gratitud por el obsequio y añadió: pero la hermana White es más gruesa de lo que algunos creen. Jaime y Elena White vivieron en Battle Creek la mayor parte del tiempo hasta 1881. Su vida matrimonial era feliz y compartían una relación tierna a pesar de sus fuertes personalidades y de algunas diferencias de opinión. Porque, como los profetas bíblicos, Elena White tenía sus fallas. En 1876 tuvo ocasión de escribirle a su esposo: no estoy libre de fallas y errores en mi vida. Si hubiese seguido a mi Salvador más de cerca, no tendría que lamentar tanto mi desemejanza con su imagen. Repito, perdóname
cualquier palabra o hecho que te haya entristecido. Como todos los matrimonios, el de Elena no fue un mar de rosas. Cuando Jaime falleció prematuramente en Battle Creek en 1881 a los 60 años de edad, Elena White sintió la pérdida profundamente. Pero en el funeral habló de su resignación a la voluntad de Dios, de la esperanza del cristiano y de Jesús, quien ella dijo era más precioso para ella de lo que nunca antes lo había sido en su vida. Jaime White fue enterrado en el cementerio de Odd Hill, Battle Creek, cerca de sus 2 hijos. Diez años más tarde, en 1891, Elena White se embarcó hacia Australia. Desafortunadamente, cayó enferma con fiebre palúdica y reumatismo inflamatorio. Durante los próximos 11 meses experimentó el más terrible sufrimiento de toda su vida y casi llegó a convertirse en una inválida. Aún así, al siguiente año fue capaz de escribir: Estos meses de sufrimiento han sido los más felices de mi vida, gracias a la compañía de mi Salvador. Estoy tan agradecida por haber tenido esta experiencia, porque me siento más cerca de mi precioso Señor. A través de la enfermedad, su amor y su tierna compasión fueron mi alivio y mi consuelo. Una de las razones para su viaje a Australia era el ayudar en la preparación de una escuela. En 1894 inspeccionó una propiedad de 140 acres en Currumbine, Nueva Gales del Sur, y sintió la impresión de que la escuela debía estar ubicada en ese sitio. Posteriormente se compró la tierra y se limpió una porción de los enormes eucaliptos que la ocupaban. En una visión, un ángel le dijo a Elena White que aunque la tierra parecía ser pobre, si se la trabajaba bien, produciría en abundancia. Como para expresar su fe, compró 40 acres de esa propiedad y comenzó a planear su propia casa y un huerto de frutales. En apenas 2 acres, plantó más de 500 árboles frutales de más de 12 variedades diferentes, usando un método que el ángel le había explicado. Se dice que si Elena White escuchaba de algún árbol frutal, vegetal o flor que no crecía en el área, ella lo plantaba porque creía que se había presentado informes erróneos de esa tierra. A pesar de los adversos informes de agricultura, después de 18 meses de sembrar, pudo describir por carta los frutos de sus duraznos a una amiga de Sudáfrica. Estos son los más hermosos en apariencia. Nunca he visto unos más grandes. 2 de ellos pesaban 1 libra. Estamos viendo el cumplimiento exacto de la luz que el Señor me ha dado, que si se trabaja bien la tierra, dará sus tesoros. En diciembre de 1895, Elena White y sus ayudantes se mudaron a esta casita de 11 cuartos, que más tarde llamó Sunnyside. Estaba situada en la calle Avondale en Currumbine, no muy lejos de la escuela, y este fue su hogar hasta que regresó a los Estados Unidos en 1900. Fue aquí que recibió muchos sueños proféticos que ayudaron a guiar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no solo en Australia, sino también en América y otros países. La escuela de Avondale sería una escuela modelo para la obra de educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Aquí se reunió con el director y los maestros de la escuela, quienes estaban deseosos de operarla en armonía con la instrucción que Dios les había dado. Aquí en Sunnyside, en 1898, completó su libro sobre la vida de Cristo, el deseado de todas las gentes. También cuidó aquí de sus nietos, así como de otros niños que necesitaban un hogar. Una para ti. Una para ti. Su disposición amable y feliz hacía que los niños nunca estuviesen tensos o nerviosos o se enfermaran con facilidad en su compañía. Una para mí también. Buenos días, hermano. Fue aquí también que atendió las necesidades de los enfermos de la zona. A menudo daba productos de su propio... Atendió las necesidades de los enfermos de la zona. A menudo daba productos de su propio jardín y huerto, junto con ropa y dinero, a aquellos que lo necesitaban. En una ocasión, un grupo de pescadores locales, agradecidos por su ayuda, enviaron una canasta de pescados a la escuela de Avondale. La cocinera, que estaba acostumbrada a servir alimentos vegetarianos, preguntó si debía tirarlos. Elena White respondió: «De ninguna manera. ¿Acaso no hay personas en la comunidad que estarían agradecidos por ellos? Envíales los pescados como un gesto de atención». Luego escribió una carta a los pescadores, agradeciéndoles su amabilidad y expresando su aprecio por su atención. Antes de salir de Sunnyside y de Australia a fines de agosto de 1900, la iglesia de Currumbine le regaló un hermoso álbum aterciopelado de autógrafos. Los mensajes escritos a mano venían de iglesias e individuos, expresando su aprecio, amistad y cariño. También incluía fotos de las iglesias, retratos de amigos y escenas de su casa, Sunnyside. Hasta una página fue reservada para su perro guardián, Tiglath Pileser. Elena White tenía 72 años cuando dejó Australia. En el viaje hacia América estaba intranquila respecto a dónde encontrar una casa. Pero 2 días antes que el barco anclara en San Francisco, Dios le aseguró en una visión que él tenía un lugar preparado para ella, donde encontraría paz y tranquilidad. Una semana después de llegar, fue dirigida a esta casa amueblada de 7 cuartos. Estaba al pie de la colina donde está el sanatorio de Santa Elena, en California. Para su deleite, vio que podía comprarla con menos de lo que había recibido de la venta de Sunnyside. La residencia recibió el nombre de Elms Haven y sería su hogar durante los últimos 15 años de su vida. La nieta de Elena White, la señora Graciela Yax, recuerda los momentos felices con su abuela en Elms Haven. Casi siempre teníamos alguna bebida caliente para el desayuno. Malta caliente, a veces cocoa, que es leche achocolatada. Tomábamos mucha leche, un cereal caliente, bien cocido, servido con crema y fruta fresca. Si no era verano, cuando podíamos comer fruta fresca, casi siempre había compota. Pero generalmente, de ser posible, teníamos frutas frescas del jardín. Había un huerto con melocotones, manzanas, peras y hasta níspolas. Así que teníamos frutas casi todo el año. Las frutas era uno de los platos principales del desayuno. De vez en cuando comíamos un huevo en el desayuno, pues Elena White nunca dejó la leche y los huevos. Ella necesitaba los huevos y la leche como proteína. Hacíamos requesón. Ella no podía comer legumbres secas, hasta era alérgica a las lentejas. Y mi madre preparaba un asado delicioso de lentejas con aceitunas, pero la abuela no podía comerlo. Solo podía mirarnos mientras lo disfrutábamos. Parecía que no podía comer legumbres secas de ningún tipo, o sea que necesitaba comer huevos y leche mientras fuese posible.
pero se aseguraba de que la leche sirviera para que no hubiese peligro de gérmenes, y también se aseguraba que los huevos fuesen de gallinas alimentadas con granos. Todos estaban felices, nunca ocurría algo desagradable en la mesa y a menudo pasaban cosas extrañas en la mesa, extrañas para algunos y no para otros. Recuerdo un señor con su esposa. Ella estaba encinta y quería un poco de pan blanco y su esposo no se lo dejaba tocar. Tenía que ser pan integral, que era bueno, pero ella quería pan blanco. Él le decía, no debes comer pan blanco. Bueno, ellos estaban sentados aquí a la mesa y Elena White miró a su alrededor después de la oración y vio a la señora. Esta estaba mirando el pan en la mesa. Solo había pan integral y Elena dijo, señora fulana de tal, ¿le gustaría un poco de pan blanco? Y eso era justamente lo que ella estaba esperando. Su esposo interrumpió, no debes. Tú siempre debes comer pan integral para tu nutrición, debes alimentarte bien. Pero de vez en cuando es bueno tener algo que a uno le gusta. Elena White parecía entender. Sin preguntar nada, añadió, permítame buscarle pan blanco. Y así lo hizo. Me imagino que su esposo se debe haber incomodado. No lo sé. Ella no era intransigente, ¿cómo puedo decir? Ella no quería que nosotros tomáramos sus escritos como una prisión. Sus escritos servían para orientar las diferentes actividades de la vida. Todos la querían. Ella solía subir a su carruaje e ir a los viñedos donde los hombres estaban trabajando. Paraba y conversaba con ellos sobre diferentes tópicos. Y si escuchaba que un nuevo bebé había nacido, no importaba si eran adventistas o no, se subía a su carruaje por la tarde para llevar algún regalo para el bebé. Ella reconocía que algo bueno había ocurrido, o sea, a ellos, a la gente, y ella disfrutaba también. Elena era una persona muy extrovertida. Tantas veces los ángeles vinieron a este cuarto para quedarse a su lado e instruirla. ¿No sería interesante hablar con los ángeles? Algún día seremos capaces de hablar con nuestro ángel y será maravilloso. Pero lo más interesante fue cuando el mismo Jesús estuvo aquí. Y no puedo olvidarlo. Cuán interesado estaba él en la pequeña señora que trataba de llevar a cabo la instrucción que se le había dado y escribía. Elmshaven hoy es casi igual a lo que era cuando Graciela visitaba a su abuela aquí. Esta es la sala, donde se recibían las visitas y donde la familia se reunía para los cultos matutinos y vespertinos. A Elena le encantaba especialmente esta chimenea con sus azulejos pardos representando la leyenda del rey Arturo y sus caballeros. Hacia el fin de su vida, Elena White disfrutaba de una experiencia de fe triunfante. Conocía a Jesús como su Salvador y amigo, y soñaba con el hogar en la nueva tierra que había visto en visiones tantas veces. A menudo mientras caminaba por la casa, se la podía escuchar cantando las palabras compuestas por Guillermo Hyde en 1845. Él las había escrito después de escucharla contar su primera visión del cielo, recibida en diciembre de 1844. Elena gustaba especialmente de la última parte del himno. Estaremos allá, unidos con los redimidos allí, corona y vestido tendremos con él, y por siempre el descanso será.
Fue al entrar en el cuarto donde escribía un sábado de mañana en febrero de 1915 que tropezó, cayó y se fracturó la cadera. Y cuando nos dimos cuenta que no viviría mucho más, mandaron llamar a mi hermana Mabel, que era la preceptora de las niñas de Loma Linda, para que viniese para estar aquí en esos momentos. Acomodaron la cabecera de la cama cerca de la chimenea y todos nos reunimos alrededor. Y respiraba cada vez menos profundo y finalmente cesó de respirar. No hubo ni un conflicto. Nos preguntábamos si iría a decir algo. Uno siempre se pregunta si las personas han dicho algo al final, pero ella no lo hizo. Ya había dicho lo que quería decir. Yo sé quién he creído. No hubo pánico, así que ella dejó de respirar tranquilamente en julio. Ella dejó de respirar tranquilamente en julio a las... ¿Qué hora es en ese reloj? 4 menos cuarto. Su funeral tuvo lugar conducido el sábado 24 de julio en el tabernáculo de Dime en Battle Creek. Unas 3.500 personas se apertujaron en la iglesia y unas 1,000 más se quedaron en el césped afuera. Elena White descansa en la parcela familiar en el cementerio de Oak Hill en Battle Creek. Junto a su esposo y otros miembros de la familia, juntos esperan la mañana de la resurrección. Como todos los mensajeros de Dios a través de las edades, Elena White experimentó las alegrías y las tristezas de la vida. Como ellos, no perdió la originalidad de su personalidad, ni fue dotada súbitamente con habilidades que no poseía antes. No fue una santa esculpida como estatua, sino alguien que siempre se vio como una pecadora, salva por la gracia de Dios. Como los profetas que la precedieron, luchaba contra la tentación. Lamentaba cuando su carácter no representaba a Cristo. Poseía a veces una memoria defectuosa. Tenía sus gustos y desagrados y su propia manera de vestirse y atender la casa. Reconocía sus limitaciones de conocimiento y entendimiento, aparte de las revelaciones recibidas del Señor, y lamentaba su inhabilidad para escribir mejor. Pero también fue una esposa, madre y amiga expresiva, cariñosa y generosa, profundamente devota a su Dios y a aquellos que la rodeaban. Escogida por Dios como su mensajera para la iglesia adventista del séptimo día, Dios la usó a través del don profético para traer unidad de fe, para guiar y fortalecer la iglesia, para magnificar los principios de su palabra y para proporcionar a hombres y mujeres una visión más clara de Jesús. De sus escritos ella declaró: ellos hablarán constantemente y su obra avanzará hasta el final del tiempo. Una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo. Un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido.
Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios a su trono. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. La mujer huyó al desierto, a un lugar aparejado por Dios, donde ella sería protegida por 1260 días. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas dramáticas palabras de Apocalipsis 12 describen la batalla más importante que el mundo haya presenciado: el conflicto entre Cristo y sus fuerzas del bien y Satanás y sus discípulos del mal. El origen del progreso y el glorioso clímax de esta controversia también fueron revelados a Elena White en una visión de 2 horas que recibió el domingo 14 de marzo de 1858 en Loves Grove, conocido ahora como Bowling Green, Ohio. Le fue ordenado escribir lo que había visto, pero también se le advirtió de las consecuencias porque Satanás haría enormes esfuerzos para impedirlo. Pero se le aseguró que los ángeles de Dios no la abandonarían en su conflicto. Luego descubrió lo que eso significaba. Al día siguiente, Jaime y Elena White dejaron Bowling Green y tomaron el tren hacia Battle Creek, Michigan. En el camino, hicieron planes para escribir y publicar lo que ella había visto. Al llegar a Jackson, en Michigan, bajaron del tren para quedarse con sus amigos Daniel Palmer y su esposa. Los White no habían estado ahí mucho tiempo, cuando Elena comenzó a sentir una extraña sensación fría en su corazón. Después por toda su cabeza y a su lado derecho. Su lengua rehusó articular lo que ella quería decir y parecía agrandada y adormecida. Al caer inconsciente, su esposo y amigos se arrodillaron y comenzaron a orar. Esa noche ella sufrió mucho dolor, pero la mañana siguiente se sentía bastante restablecida como para continuar el viaje hacia su casa en Battle Creek. Elena White fue llevada por estas escaleras hacia su habitación, donde por varias semanas no sentía el toque de la mano ni el agua más fría sobre su cabeza. Se esforzaba para pararse y caminar, pero a veces caía desvalida al piso. En esta condición comenzó a escribir sobre el gran conflicto. Escribía una página y luego se acostaba agotada por 3 días. Tomaba la pluma y escribía otra página solo para verse obligada a descansar nuevamente. Así siguió por semanas, pero gradualmente se le hizo más fácil y rápido escribir. En septiembre de 1858 se imprimió este pequeño volumen. Lleva el título Dones Espirituales Volumen 1. El gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Contiene 41 capítulos, comenzando con la caída de Satanás y concluyendo con la segunda muerte. Durante los 57 años restantes de su vida, Elena White recibió otras visiones sobre la historia del gran conflicto.
También estudió los escritos de historiadores que le otorgaron fechas y detalles de menor importancia no presentados en las visiones. Todo esto, juntamente con su conocimiento de la Biblia, la habilitaron para aumentar grandemente su primera narración y a escribir una historia coherente con lo que ella había visto. Al fin, estos 5 volúmenes en la serie del conflicto de los siglos, de 3.600 páginas, expusieron más detalladamente el origen, el progreso y los eventos finales del gran drama de los siglos. En la introducción al libro El Gran Conflicto, Elena White explica por qué le fue revelada la escena del prolongado conflicto entre el bien y el mal y por qué se le instruyó a comunicarla a otros. En el gran conflicto final, Satanás empleará el mismo plan, manifestará el mismo espíritu y obrará con el mismo fin, como en todas las épocas anteriores. Lo que ha sido volverá a ser, con excepción de que el conflicto venidero será marcado con una intensidad terrible que el mundo jamás vio. Los temas de ese conflicto y los hechos finales de la gran controversia de los siglos están descritos en Apocalipsis 13 y 14. El capítulo 13 predice que todos los habitantes de la tierra serán llevados a una decisión final de sumisión y lealtad hacia Cristo o a Satanás. Para prepararnos para esta crisis final, Dios envía un triple mensaje de advertencia descrito en Apocalipsis 14. Este debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pues a cada ser humano se le dará la oportunidad de hacer su decisión final: adorar al Creador o adorar al poder identificado como la bestia, la mayor falsificación de la verdad, y el dragón Satanás, quien le da su poder, su trono y su gran autoridad. Pero de acuerdo a Apocalipsis 14, este mensaje no se envía hasta que el gran juicio final de Dios comience en el cielo. A su hora, un pueblo se levantó para anunciar que el tiempo del juicio había llegado. Guillermo Miller proclamó el pronto regreso de Cristo. Hiram Edson señaló 1844 como el comienzo de la obra del juicio final de Cristo en el santuario celestial. Raquel Oakes compartió el conocimiento del séptimo día sábado, preservado a través del tiempo. José Bates reconoció su significado profético al preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. A Elena White le fue dado el testimonio de Jesús, el don de profecía, para proporcionar orientación y dirección en la proclamación del Evangelio eterno. A través de sus visiones, Dios dirigió la creación mundial de escuelas, colegios, hospitales, fábricas de alimentos saludables, editoriales e iglesias. Todos esos se dedican a compartir las buenas nuevas del gran amor de Dios y el pronto regreso de Jesús. Personas de todas las naciones están respondiendo al llamado de Dios para adorarlo como Creador y Redentor. La Biblia los identifica por su fidelidad a Jesús y porque guardan los mandamientos de Dios, expresado en su amor a Dios y al prójimo. Para un mundo que busca un rayo de esperanza en medio de la oscuridad creciente, de enfermedad y desesperación, de violencia y de temor, ellos traen un mensaje de sanidad, reconciliación y liberación. Jesús murió por los pecados de todos. Vive para brindar perdón a aquellos que lo piden. Está a punto de regresar para establecer un nuevo mundo, donde el dolor y las lágrimas y la muerte no existirán jamás. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra. Es la nube que envuelve al Salvador. El pueblo de Dios la contempla en silencio solemne mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el furor de los truenos, el Hijo de Dios llama a los santos dormidos. Los justos vivos son transformados, ahora son inmortales, y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en el aire,
con cantos de alegría, suben juntos a la ciudad de Dios. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor.